reducción de ángulos al primer cuadrante. Primero estudiemos lo que es el ángulo referencial. La razón trigonométrica de cualquier ángulo X, que está entre 0 y 360 grados, se puede obtener hallando la razón trigonométrica de su ángulo referencial. ¿Y qué viene a ser ese ángulo referencial? Es el ángulo formado por el lado final de un ángulo positivo. Es el lado formado es el ángulo formado por el lado final de un ángulo positivo en posición normal con el lado positivo o negativo del eje X. Por ejemplo, si me dicen a mí graficar los ángulos referenciales de 150 grados, 240 grados y 320 grados, hago lo siguiente, ¿no? Grafico mi ángulo de 150 que está perteneciente al segundo cuadrante, ¿no? Y comparo con el eje X. Y mi eje X será este, ¿no? Mi eje X. Mido el ángulo que se forma entre el eje X y mi posición final, que es 30 grados. Entonces, 30 grados viene a ser el ángulo referencial de 150 grados. Ángulo referencial de 150 grados. Mientras que si me piden un ángulo de 240 grados, mido mi ángulo de 240 grados que estaría en el tercer cuadrante. Y este sería mi eje X, ¿no? Mi eje X. Y uno el eje X con el lado final de esta manera, ¿no? Y formamos un ángulo de 60 grados. Y 60 grados sería el ángulo referencial de 240 grados. Y de igual manera con un ángulo de 320 grados. Hay que recordar que nuestra vuelta entera es de 180 grados. La vuelta entera es de 360 y media vuelta es 180. Es decir, hasta acá tenemos 180 grados. 180 grados. Calcular el valor de A, que es igual al coseno al cuadrado de 225, menos la tangente de 360 grados, menos la tangente de 300 grados. Tangente de 300 grados. Entonces, ¿qué me dice? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero graficamos y hallamos el ángulo referencial de 225. A ver, grafico mi ángulo de 225 grados. Y mi ángulo de 300, ¿no? 225, hasta aquí tengo 180, y lo que me sobraría sería estos 45 grados que se forman con el eje X y el lado final del ángulo, ¿no? 45 grados. Entonces, ojo, si yo quiero hallar el coseno de 225 grados, es lo mismo que hallar el coseno de su ángulo referencial. El coseno de 45 grados. Pero hay que tener en cuenta que en cuestiones de ángulos, el coseno está en el tercer cuadrante, es negativo. El coseno es negativo. Igual para el caso de 300 grados. 300 grados
Me piden hallar la tangente de 300 grados. Esto será igual, grafico mi ángulo de 300 grados de esta manera y tengo que buscar su ángulo referencial de acuerdo al eje X. El eje X es el de aquí, ¿no? ¿Y qué ángulo está formando? Está formando un ángulo de 60 grados, teniendo en cuenta que la vuelta entera es de 360 grados, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tenemos que hallar la tangente de 60 grados. Y tenemos en cuenta que la tangente en el cuarto cuadrante también es negativa, ¿no? Entonces, A será igual a... Pero ojo, ¿cuánto es el coseno de 45 grados? Por triángulo rectángulo es raíz de 2 sobre 2. Y la tangente de 60 grados es opuesto. Su opuesto sería raíz de 3 sobre su adyacente, ¿no? Entonces hallamos eso. Coseno al cuadrado de 225, que sería menos coseno de 45 al cuadrado, ¿no? Menos tangente a la cuarta de 360, sería menos tangente de 60, porque era negativo, y todo esto a la cuarta. Todo eso a la cuarta. Entonces tendría A igual a menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado y menos raíz de 3 sobre 1 al cuadrado, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado me sale 2 cuartos, ya que era la cuarta, perdón, cuarta. Menos raíz de 3 al cuadrado, como es negativo se vuelve positivo y sería 3 al cuadrado porque se va a una raíz con el exponente mitad, ¿no? Me quedaría entonces 2 cuartos, que si yo simplifico me resulta un medio, menos 9. ¿Y esta respuesta cuánto es? Menos 17. Menos 17. De esa forma. ¿Ok? Ahora, vamos un ratito a reducir el... A ver, ahora veamos lo siguiente, ¿no? Reducción de ángulos de la forma 90 más alfa y 270 más menos alfa. Hay que reducirlos al primer cuadrante. ¿Cómo se reducen al primer cuadrante estos ángulos? Por ejemplo, si es 90 más alfa, se trabaja con su corrazón. O sea, si es coseno, con el seno. Si es seno, su corrazón es el coseno. Si es tangente, su corrazón es la cotangente. Y si es secante, su corrazón es la cosecante, ¿no? La cosecante. Y dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo en qué cuadrante está. Vamos a graficar acá, recordemos los cuadrantes. Recordemos nuestros cuadrantes, ¿no? Tenemos 4 cuadrantes. Vamos a tener 4 cuadrantes, recuerden ustedes. Quinto año secundaria. Acá todas son positivas. Todas positivas. Acá es el seno. El seno. Y la cosecante. Acá es la tangente. La cotangente. Que es el coseno. Y la secante, ¿no? Acá serían estos positivos. Estos serían positivos. ¿Ok? Estamos hablando acá de un ángulo de 0 grados, 0, 90, 180 y 270 grados. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el seno
el seno de 90 más algo. No tiene que pasar los 180 grados. Estos ángulos deben ser mayores a 90 y menores a 180. ¿Okay? Mayores a 90 y menores a 180. ¿Okay? El seno de, de 110 grados, ¿no? Es igual al seno de 90 más 20. Y esto sería igual al seno de 20. Profesor, pero el signo, aquí va con el signo. Hay que tener cuidado, ¿no? 110 está en el segundo cuadrante. Acá estamos hablando del segundo cuadrante, ángulos pertenecientes al segundo cuadrante. Entonces, el seno es positivo. Esta respuesta será positiva. Profesor, ¿y cómo será otro ejemplo? A ver, veamos, la tangente de 150 grados. ¿No? La tangente, 150 grados, la tangente es negativa. La primera respuesta es negativo. ¿No? Negativo. Ojo ahí, ¿no? Negativo no va a salir. Pero primero lo representamos como 90 más 60. Y se cambia a la corrazón. A la corrazón, ¿no? Trabajaríamos con la cotangente. Corrazón. Igual aquí, ¿no? Aquí también debió haber sido. Ya debió haber sido coseno. Porque en el caso de el 90 más algo se trabaja con la corrazón. ¿Cotangente de quién? De 60. Y esta tangente es negativa. El signo es de la razón, no de la corrazón. La tangente es negativa, entonces este negativo ve acá, ¿no? Menos cotangente de 60. Otro, a ver. Por ejemplo, la cosecante de 130 es igual a la cosecante de 90 más 40. Sería igual a la cosecante, a la secante, perdón, secante, la corrazón cambia, sería la secante, estamos hablando de la corrazón, secante de 40. Teniendo cuidado que la cosecante en el segundo cuadrante es negativo. Entonces acá también sería afectado de este signo menos, ¿no? De ese signo menos. Si fuera 270 menos un ángulo alfa, 270 menos alfa, estamos hablando de qué cuadrante? Estamos hablando del tercer cuadrante, ¿no? Estamos hablando del tercer cuadrante. Estamos hablando del tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, los únicos que son positivos son la tangente y la cotangente. Igual también hay que cambiar por la corrazón, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a analizar el seno de tercer cuadrante, 210, ¿no? Seno, entonces sería igual al seno de 270 menos 60. 270 menos 60. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual al coseno, lo cambio por su corrazón, de 60 grados, ¿no? De 60 grados. Y el seno es negativo. La respuesta tendrá un negativo. Igual acá. Igual por aquí, ¿no? A ver, cotangente. Cotangente de 250 grados. Tengo que darle esa forma de 270 menos algo. Sería, ¿cómo me da el 250? Profesor, resulta como 270 menos 20. ¿No? Menos 20. Entonces ahí cambiamos a su corrazón, que sería la tangente de ¿quién? De 20. Y es positiva porque
la cotangente en ese cuadrante la cotangente es positiva. Y por último, puede ser la secante de 190, que es igual a la secante de 270. 190 me resulta ¿de qué resta? De 270 menos 80. Y ahí lo cambiamos a la corrazón, ¿no? La corrazón sería la cosecante de 80. Y en el tercer cuadrante la secante es negativa, ¿no? En este tercer cuadrante la secante es negativa. Y en el caso de ser 270 más alfa, estamos hablando también del cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? Positivos son el coseno y la secante, ¿no? Entonces, demos dos ejemplos, ¿no? Coseno de cuarto cuadrante, 300 grados. Tengo que darle la forma, ¿no? Coseno de 270 más 30. 270 más 30 está los 300. Cuando yo convierta, ahí se cambia la corrazón. Sería el seno de 30. El seno de 30. Y el signo se ve de acuerdo al coseno, al primero. Coseno es positivo, entonces esto es positivo. A ver, por acá tenemos la tangente de 350 grados, ¿no? Es igual a la tangente de 270 más ¿cuánto? 270 más 80. Igual a la tangente de 80 grados. La cotangente sería, ¿no? Se cambia por la corrazón. Y nos fijamos en que cómo es esta tangente, ¿no? En ese cuadrante es negativo. Y la respuesta será negativa. Muy bien, ahí tenemos la primera parte de la reducción al primer cuadrante.